Advertencia: el siguiente video habla sobre casos criminales que pueden llegar a ser un poco fuertes. Puede que lleguen a ver imágenes un tanto sensibles para algunos de mis espectadores en la audiencia. No me hago responsable de posibles traumas que se puedan generar en mis espectadores más sensibles. Se recomienda discreción. Hola chicos, aquí Lieberman. Sean bienvenidos a un nuevo video en The Microchip 83. California, el estado de oro, conocida por sus hermosas playas, su clima cálido, sus excelentes restaurantes, por Hollywood, el cine, por sus pandillas, drogas, cirugías plásticas, sus crímenes y sus homicidios. Eso es lo que nos reúne hoy, por la gran cantidad de asesinatos en California, aún peor, los que están sin resolver, y esto no solo afecta a la gente normal, también a las grandes celebridades del entretenimiento, y es por eso que hoy en The Microchip 83 les presento el iceberg de homicidios en California, primera parte. Sin nada más que agregar, empecemos. John Stomato era un ex integrante de la USMC. Tras salir del ejército se unió a la mafia a la vez que se convertía en un playboy. Johnny se convirtió en el guardaespaldas de Mickey Cohen, un mafioso muy popular en Los Ángeles. Johnny empezó a salir con una chica llamada Lana Turner, con la cual tenía una relación bastante problemática, donde Johnny constantemente golpeaba a Lana. Todo esto culminó en 1958, cuando la hija de Lana, Shirley Crane, apuñaló a Johnny en defensa personal. Tras resolverse el caso y con evidencia, Shirley Crane fue condenada a una correccional. Sin embargo, unos días después, Shirley fue dejada en libertad tras determinarse que sus actos estaban justificados. Fecha del crimen: 4 de abril de 1958. Ubicación del crimen: Beverly Hills, California. Cargos: homicidio involuntario. Presunto culpable: Shirley Crane. Crimen resuelto. Terry Carter era uno de los fundadores de los Bloods, una banda criminal bastante famosa en Los Ángeles. Durante un día cualquiera en el barrio de Compton, en Los Ángeles, Terry fue investido por Suge Knight con una camioneta. Suge Knight era alguien bastante importante en el mundo del rap de la industria, que había trabajado con grandes artistas como Dr. Dre, Tupac, y también tenía amistades con bandas como NWA. Tras una ardua investigación, Suge fue sentenciado a 28 años de prisión, 22 por haber cometido homicidio y otros 6 por tener 3 strikes con la ley de California. Fecha del crimen: 29 de enero del 2015. Ubicación del crimen: 1201 en la avenida Rosecrans, Compton, California. Cargos: intento de homicidio, homicidio y golpe de huida. Culpable: Marion Hughes Knight Jr., alias Suge Knight. Crimen resuelto. Lana Clarkson era una actriz y modelo nacida en Long Beach, California. El día 3 de febrero del 2003, tras un día normal, Lana fue a ver al músico Philip Spector a un estudio de grabación solo para tiempo después ir a la casa de Philip junto a su chofer. Una hora después, el chofer escuchó un disparo mientras Philip salía con un arma. Si bien Philip al principio decía que Lana se había suicidado, cosa que tendría sentido puesto que Lana tenía un disparo en la boca, tras reabrir 2 veces el caso, Philip fue declarado culpable en el 2008 y sentenciado a 19 años de cárcel. Fecha del crimen: 3 de febrero del 2003. Ubicación del crimen: 1700 en Grandview Drive, Alhambra, California. Cargos: homicidio en segundo grado. Presunto culpable: Philip Spector. Crimen resuelto. Bonnie Lee Bakley era una actriz y cantante proveniente de Morristown, en Nueva Jersey. En el año 2001, tras haber ido a cenar con su esposo a un restaurante, ella se dirigió al coche para esperar a que su esposo regresara para que fueran a casa. Robert Blake, quien era su esposo, regresaba al restaurante por un arma de fuego que había olvidado. Durante ese corto periodo de tiempo, al estar sola, Bonnie fue disparada, lo cual le causó la muerte. En la investigación, Robert Blake, esposo de Bonnie, fue el mayor sospechoso. Sin embargo, se encontró que el arma que tenía Robert no era el mismo arma con el que habían matado a Bonnie. Robert Blake fue declarado inocente y el caso sigue sin resolver. Fecha del crimen: 4 de mayo del 2001. Ubicación del crimen: 4349 Tijuana Avenue, Los Ángeles, California. Cargos: asesinato en primer grado. Presunto culpable: Robert Blake, declarado inocente. Crimen irresuelto. Susan Jane Berman era una periodista hija de David Berman, quien trabajaba con el crimen organizado. Durante el día antes de la Navidad en el año 2000, Susan fue encontrada muerta a puro estilo de una ejecución.
Uno de los más grandes sospechosos fue el amigo de Susan, Robert Durst, ya que ella tenía una carta de sospecha de que Robert había matado a su esposa, y para evitar que eso saliera al aire, Robert mató a Susan. Tras una larga investigación por casi 8 años, Robert fue declarado inocente y se cerró el caso. Fecha del crimen: 23 de diciembre del 2000. Ubicación del crimen: 1527 Benedict Canyon Drive, Beverly Hills, California. Cargos: asesinato en primer grado. Presunto culpable: Robert Durst. Declarado inocente. Crimen resuelto a favor de Robert Durst. Los Pollos de Sound Coast era un restaurante de comida rápida con sucursales en la zona metropolitana de Los Ángeles, California. Al ser un restaurante familiar, era claro que a veces las cosas no serían tan fáciles. En el año 2003, tras una larga discusión, uno de los dueños, Mardidros Iskendrian, asesinó a su hermana y a su madre con un arma de fuego, solo para terminar con su propia vida. Al tener cáncer de colon y cerebro, las autoridades pensaron que el cáncer pudo afectar las facultades mentales de Mardidros. Esto causó que el negocio se dividiera en dos facciones. Fecha del crimen: 14 de enero del 2003. Ubicación del crimen: 3400 Ayers Canyon Way, Glendale, California. Cargos: doble homicidio. Presunto culpable: Mardidros Iskendrian. Crimen resuelto. Christopher George LaTorre Wallace, más conocido como The Notorious Big, era un rapero y productor musical, considerado como uno de los raperos más importantes de la historia. Tristemente, todo terminaría mal para Big. En 1997, tras regresar de una fiesta, Big fue abatido en su auto, donde recibió 4 disparos que le causaron la muerte. Uno de los acusados del asesinato fue Darnell Balton, quien era amigo de Suge Knight, aunque tiempo después Darnell fue asesinado de la misma forma que Big, pero por una banda rival. Hasta la fecha no se sabe quién es el responsable y el autor intelectual del asesinato. Fecha de crimen: 9 de marzo de 1997. Ubicación del crimen: 6060 Wilshire Boulevard, Los Ángeles, California. Cargos: asesinato en primer grado. Presunto culpable: Darnell Balton, asesinado antes de ser arrestado. Crimen irresuelto. Nicole Brown Simpson era una mujer conocida por ser esposa de O.J. Simpson, quien era un muy popular jugador de fútbol americano. El 12 de junio de 1994, Nicole fue encontrada asesinada con 7 puñaladas en el cuello. El cuerpo fue hallado en una alberca. Ese mismo día también fue encontrado el cadáver de un amigo de Nicole llamado Ron Goldman. El principal sospechoso fue el ex esposo de Nicole, O.J. Tras un largo juicio, O.J. fue declarado inocente, solo para ser llevado a corte años después por robo a mano armada. Tras el primer juicio de O.J., el asesino serial Glenn Edward Rogers fue declarado culpable del asesinato de Nicole, y tras tener una gran lista de asesinatos, él fue sentenciado a muerte. Sin embargo, unos años después, O.J. confesaría ser el asesino, sin embargo nunca le presentaron cargos. Fecha del crimen: 12 de junio de 1994. Ubicación del crimen: 875 South Bundy Drive, Los Ángeles, California. Cargos: 1. Robo a mano armada, privación de la libertad y homicidio múltiple. Cargos: 2. Robo a mano armada, robo de autos y homicidio múltiple. Culpable: O.J. Simpson. Sospechoso: Glenn Edward Rogers. Crimen resuelto. En la mañana del 20 de mayo de 1989, los hijos de José Méndez, quien era un hombre de negocios y ejecutivo en el mundo del entretenimiento, y de su esposa Kitty Méndez, les dispararon con escopetas. Mientras José recibió un escopetazo en la parte trasera de la cabeza, Kitty recibió múltiples disparos en la pierna, en el brazo y en su pecho, los cuales obviamente le causaron la muerte. Tras una larga investigación, los hijos y hermanos llamados Kyle y Eric fueron principales sospechosos y fueron llevados a juicio 2 veces. La primera, ambos fueron juzgados por separado, donde en la segunda se dio el veredicto de que Kyle y Eric fueron culpables y condenados a cadena perpetua. Fecha de crimen: 20 de mayo de 1989. Ubicación del crimen: 722 North Elm Drive, Beverly Hills, California. Cargos: homicidio múltiple, homicidio en segundo grado. Culpables: Eric y Kyle Méndez. Crimen resuelto. Marvin Gaye era un músico del género pop y blues. El 1 de abril de 1984, tras una pelea con su padre, Marvin Gaye, Sir Marvin Jr. recibió un disparo en el corazón con un arma, el mismo arma que Marvin le dio a su padre para defenderse. Con un solo disparo bastó para quitarle la vida a su hijo. El padre ya estaba harto de su hijo, con el cual nunca tuvo una buena relación. Tras un largo caso, él fue sentenciado a prisión con derecho a fianza de $100,000, que después serían bajados a $30,000.
Fecha del crimen: 1 de abril de 1984. Ubicación del crimen: 2101 South Gramercy Place, Los Ángeles, California. Cargos: asesinato en primer grado. Culpable: Marvin Gaye Sr. Crimen resuelto. Peter Ivers era un músico y presentador en un programa de televisión musical. El 3 de marzo de 1983, Peter fue encontrado muerto en su apartamento en Los Ángeles, California. Aparentemente, Peter fue asesinado a golpes con una almadena. Muchos de los amigos de Peter entraron al departamento, por lo cual se ensució mucha evidencia que pudo ayudar a resolver el caso. Uno de los primeros sospechosos fue el amigo de Peter, Arnold Raines, quien fue descartado inmediatamente. Una de las parejas de Peter, Lucy Fisher, contrató a un investigador privado para descubrir quién era el asesino. Sin embargo, el investigador no llegó a ninguna conclusión y al final se cerró el caso sin encontrar ningún culpable. Se sospecha que fue un robo a casa. Fecha del crimen: 3 de marzo de 1983. Ubicación del crimen: departamento en Los Ángeles, California. Cargos: homicidio en primer grado. Presunto culpable: Arnold Raines, inmediatamente descartado. Crimen irresuelto. John Holmes era una celebridad que trabajaba en el cine para adultos que era muy popular en la década de los 70, que también era un drogadicto. Eddie Nash era un magnate dueño de varios bares en Los Ángeles y un traficante. La pandilla Wonderland era una pandilla que traficaba drogas en Los Ángeles con sedes en la avenida Wonderland. Al haber un círculo vicioso entre estos tres antes mencionados, John ayudó a que la pandilla Wonderland robara en la casa de Nash. Para vengarse, Nash cobraría con las vidas de aquellos que le robaron y humillaron. Nash, presuntamente acompañado, fue a las sedes de la pandilla en la avenida Wonderland y asesinó a 4 miembros de la pandilla: William Daverell, Ronald Linus, Joy Miller y Barbara Richardson, y una sobrevivió, Susan Linus. Tras una larga investigación, el caso no llegó a ninguna parte y el caso sigue siendo un misterio, no porque no se sepa quiénes son los asesinos, puesto que se sabe que Eddie y John son los asesinos, sino porque el caso nunca se llevó a corte y nunca fue cerrado sin que alguno de los sospechosos recibiera cargos. Existe la película del 2003 titulada Wonderland, que habla sobre este misterioso caso, una película que recomiendo. Fecha del crimen: 1 de julio de 1981. Ubicación del crimen: 8763 Wonderland Avenue, Los Ángeles, California. Cargos: homicidio múltiple. Presuntos culpables: Eddie Nash y John Holmes. Crimen resuelto. Virginia Rape era una modelo y actriz del cine mudo. El 5 de septiembre de 1921, mientras Virginia estaba en el departamento de Roscoe Arbuckle, donde había una fiesta, Virginia sufrió de peritonitis, lo cual días después le causaría la muerte, específicamente el 9 de septiembre. Al principio se creyó que Arbuckle abusó sexualmente de Virginia, lo cual le causó el peritonitis. Sin embargo, tras una larga investigación se determinó que Arbuckle no abusó de Virginia y que su peritonitis fue causada por una posible enfermedad de transmisión sexual, con lo cual Arbuckle fue declarado inocente. Sin embargo, toda su reputación y su carrera se fueron para abajo. Fecha del crimen: 5 de septiembre de 1921. Ubicación del crimen: 335 Powell Street, San Francisco, California. Cargos: homicidio preintencional. Presunto culpable: Roscoe Arbuckle, declarado inocente. Crimen resuelto. Christa Helm era una madre soltera y aspirante actriz. Christa tenía un diario en donde detallaba sus encuentros sexuales con varias celebridades. El 12 de febrero de 1977, Christa fue encontrada muerta con 20 puñaladas en la garganta. La investigación fue muy intensa y no llegó a ningún lugar, puesto que se creía que alguno de los amantes de Christa pudo llegar a ser el asesino. Sin embargo, el famoso diario que mencioné anteriormente nunca fue encontrado, donde se decía que estaba la información para encontrar al asesino. El caso fue cerrado y nunca se supo los motivos para quitarle la vida a Christa. Fecha del crimen: 12 de febrero de 1977. Ubicación del crimen: West Hollywood, California. Cargos: asesinato en primer grado. Presuntos culpables: múltiples sospechosos. Crimen irresuelto. Georgette Bauerdorf era una joven adulta que pertenecía a la alta sociedad con familia involucrada en el negocio del petróleo. El 12 de octubre de 1944, Georgette fue encontrada flotando boca abajo en su tina. Si bien al principio se creía que ella se resbaló, se golpeó y eso le causó la muerte, tras una autopsia se determinó que Georgette fue abusada y ahogada.
inició una ardua investigación, encontrando su auto a 12 millas de su departamento. Robert George White, quien había asesinado a una señora de la tercera edad con una toalla metiéndosela en la garganta, fue uno de los sospechosos. Si bien Robert dijo haber estado en Los Ángeles, donde ocurrió la muerte de Georgette, él dijo no haberla asesinado. Hasta la fecha el caso se cerró y no se ha encontrado el asesino. Fecha de crimen: 12 de octubre de 1944. Ubicación del crimen: West Hollywood, California. Cargos: homicidio en segundo grado. Presunto culpable: George White. Crimen irresuelto. Bueno chicos, hemos llegado al final de este video. Espero lo hayan disfrutado y hayan descubierto algún caso interesante de los que mencionamos en este video y hayan aprendido algo nuevo. Muchas gracias a cada uno de ustedes que llegaron al final de este video. Les agradecería bastante si comparten este video con sus amigos, dejarán su like y me comentarán qué opinan sobre estos casos. Me gustaría saber su opinión. Pero bueno, sin nada más que agregar, se despide su amigo Lieberman de The Microchip 83, deseándoles una buena vida. Hasta la próxima.